Entonces comenzamos con que me puedan, por favor, brindar sus nombres cada quien del grupo 13. Excelente, buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches, Nosotros igualmente. somos el grupo 13, lo cual nos tocó exponer sobre la declaratoria de ausencia. Mi nombre es Rodrigo René Vidal Flores. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Richard Alexander Dávila Echeverría. Yo soy el coordinador del grupo. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Jorge Alberto Leal López. Respecto a los otros dos integrantes, licenciado, no sabemos por qué no se conectaron ahorita, pero se van a ausentar. Te van a presentar más tarde. A ausentar. No dieron señales de vida. Muy bien, o sea que estamos hablando de Lorenzo Fernando Antonio Pilir Barahona Y y otro Otto Manuel. Emanuel Schumann Sí. Conjura. Muy Habían bien. indicado que por temas laborales únicamente, licenciado, pero ya no tuvimos comunicación. Y de igual manera, pues, como les indicaba, somos el grupo 13, y nos tocó exponer sobre la declaratoria de ausencia, y pues vamos a ir con la siguiente diapositiva, que técnicamente aquí vamos a platicar un poquito sobre qué es la declaratoria de ausencia o qué es la ausencia como tal. En este caso, la declaración de ausencia procede cuando una persona desaparece de su domicilio, se ignora su paradero y no dejó representante legal, generando incertidumbre sobre su existencia y necesidad de proteger sus bienes o cumplir obligaciones. Esto suele requerirse en el transcurso de tiempo sin noticias, ¿verdad? En este tema podemos indicar lo que son eh, 1 o 2 años según la legislación o 3 meses tras la denuncia. En este caso, nosotros lo definimos como es la situación jurídica en la que el paradero de una persona es desconocido, generando incertidumbre sobre su existencia y afectando el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Eh, Como siguiente diapositiva tenemos el tema de los supuestos para declarar una ausencia, ¿verdad? En este caso, eh, lo vemos desde el punto de cuando es la desaparición del domicilio, efectivamente, es cuando la persona no se encuentra en su lugar de residencia habitual. Tenemos el tema de la ignorancia del paradero, como el título lo indica, es cuando se desconoce dónde está y no tenemos noticias de ella. Eh, Luego seguimos con la falta de mandatario o representante legal facultado para actuar y no hay información sobre el ausente en tiempo relevante, ¿verdad? Luego tenemos la inexistencia de representante, donde no hay ninguna persona que atienda los asuntos legales, como lo indicábamos por ahí, que no dejó mandatorio, eh, mandatario o representante legal. Seguimos con el siguiente compañero. Licenciado, buenas noches. Yo le voy a tratar algunos temas por acá. Por ejemplo, el objeto de la declaración de ausencia. Como primer punto tenemos la protección de derechos. La declaración de ausencia busca proteger los derechos y bienes del ausente, garantizando que sus intereses sean atendidos y representados durante todo periodo de incertidumbre. Por otro punto tenemos la representación legal. Asegura que el ausente tenga una representación legal adecuada frente a terceros, evitando conflictos y promoviendo la continuidad en la administración de sus asuntos durante su ausencia. Ahorita vamos con otro punto. Bueno, aquí hay algunas diferencias entre ausencia y muerte presunta. Como primer punto tenemos la naturaleza de ausencia. La ausencia se basa en la incertidumbre sobre el paradero de una persona sin afirmar su fallecimiento, lo que permite la preservación y representación de sus bienes. Por otro lado, tenemos el concepto de la muerte presunta. Este implica un proceso legal que declara oficialmente a una persona fallecida, permitiendo así la distribución de bienes y la liquidación de asuntos personales. Por otro punto, tenemos las consecuencias legales. Mientras que la ausencia busca proteger los derechos y bienes del ausente, la muerte presunta establece un cierre legal definitivo sobre la
existencia de la persona y sus implicaciones patrimoniales. Esta diapositiva cuando procede la ausencia y la muerte presunta. La procedencia de ausencia. La ausencia se declara cuando se ignora el paradero de la persona y es necesaria su representación para proteger sus bienes y derechos. Procedencia de muerte presunta. La muerte presunta se aplica cuando existen plazos legales o circunstancias que permiten suponer el fallecimiento de la persona desaparecida. Por otro lado, tenemos las diferencias en consecuencias. La ausencia ofrece una solución provisional y tutelar, mientras que la muerte presunta implica efectos legales definitivos y la distribución de bienes. Y los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, buenas noches. Yo les estaría explicando cómo se conforma el expediente de declaratoria de ausencia, el cual empieza como número 1, el acta de requerimiento al cual se le adhiere, un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos a cada hoja. Como segundo punto, la primera resolución a la cual se le adhieren 2 timbres notariales de 1 quetzal. Punto 3, la notificación de la primera resolución a requirente. Número 4, publicación de edictos, los cuales se publican 3 veces en el Diario de Centroamérica en el periodo de un mes. Como número 5, las declaraciones testimoniales a las cuales se les adhiere un timbre notarial de 10 quetzales al acta y un timbre fiscal de 50 centavos. Como número 6, el nombramiento del defensor judicial. Número 7, resolución mediante la cual se remite el expediente al juzgado civil. Como número 8, notificación de resolución de remisión de expediente a requirente. Número 9, resolución judicial que admite el expediente para su trámite. Número 10, discernimiento del cargo de defensor judicial. Y por último, el pronunciamiento de la PGN. Asimismo, les estaré explicando lo que es el procedimiento. Como primer punto, se realiza el acta de requerimiento, en la cual se levanta el acta, que da trámite a las diligencias, presentando la promovente o el promoviente documentos que avalen la ausencia de la persona. Esto se ve en el artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículos 2 y 8 del Decreto 54-77. Y como ya habíamos dicho, a esta acta se le adhiere un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos. Como segundo punto, también tenemos la emisión de la primera resolución. Es cuando el notario emite el decreto que incorpora los documentos y recibe la prueba testimonial. También notifica a la PGN y manda a publicar los 3 edictos durante un mes en el Diario de Centroamérica, según los artículos 2, 8 y 9 del Decreto 54-77, en el artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículo 3 de la Ley de Avisos Electrónicos. A esta resolución se le adhieren 2 timbres de 1 quetzal notariales. Como tercer punto, también tenemos la notificación de la primera resolución. Mediante cédula se notifica la resolución dictada, o sea, el decreto, a los promovientes y a la PGN, entregándoles copia de la misma. Esto se fundamenta en el artículo 8 del Decreto 54-77 y artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como punto 4, también tenemos la publicación del edicto, que en este caso, como ya dijimos, se realiza 3 veces las publicaciones durante un mes, se cita al ausente y a quien se considere con derecho a representarlo, consignándose el motivo de la promoción del asunto. Esto también se fundamenta en el artículo 9 del Decreto 54-77 y artículo 412 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como quinto punto, también se llevan las declaraciones testimoniales, en las cuales se reciben en actas notariales al menos 2 declaraciones y los testigos indicarán el tiempo de la ausencia y fecha exacta de la última vez que vieron o tuvieron noticia del presunto ausente. También se declara en el artículo 8 del Decreto 54-77, debiendo observar lo establecido en los artículos 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y a estas actas, como ya dijimos también, se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por hoja y un timbre notarial de 10 quetzales al acta.
Como sexto punto también tenemos la remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil y, a la cual mediante decreto, si no hay oposición, para que se nombre el defensor judicial del presunto ausente y guardador de sus bienes. El juez dará audiencia a la PGN para que se pronuncie y también se remite si existiere oposición por disputa en el derecho de representación, o sea, mediante incidente, o por oponerse a la declaratoria procediendo a resolver en la vía sumaria. Esto se fundamenta en el artículo 10 del decreto 54-77 y artículos 412 y 413 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como séptimo punto, tenemos también la declaración, aquí ya procede la declaración de ausencia. Es cuando el juez, mediante auto, habiendo interviniendo la PGN y el defensor judicial, declara la ausencia si procede y nombra guardador a quien asume la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes. Si los tuviera, esto se fundamenta en el artículo 414 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último, viene la remisión del expediente al archivo de tribunales, que cabe mencionar que este procedimiento es el único que se remite a tribunales y no a protocolos. Y esto se fundamenta en el artículo 92 del Reglamento General de Tribunales, en el decreto 1568 del Presidente de la República. Como ya dijimos, también tenemos el fundamento legal de la definición de qué es ausente, que está en el Código Civil, en el artículo 42, y también establece quién es considerado ausente, definiendo los derechos y obligaciones en caso de ausencia legal. Y la regulación de tareas, lo hemos visto en clases también, la tenemos en el decreto 54-77 del 8 al artículo 10. También tenemos el fundamento legal en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y como conclusión, tenemos que la declaratoria de ausencia es crucial para preservar la seguridad jurídica, asegurando protección de bienes y derechos mientras se mantiene la incertidumbre sobre la existencia de la persona ausente. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo dos preguntitas, aunque ya lo ponen en su trabajo, pero para que le aclaren a los compañeros que también están escuchando su conferencia. ¿Cómo es que se acredita que la persona a quien uno está solicitando la declaratoria de ausencia no ha fallecido? Se me olvidó el nombre del documento, pero es la negativa de función, creo, en el RENAP. Sí. Así es. Y de hecho adjuntaron ustedes un documento dentro de su expediente. Así es. ¿A quién se nombra como defensor judicial? Al abogado notario. Del ausente. Al abogado notario, licenciado. ¿A cuál abogado y notario? Al que empezó la gestión, o sea, el que empezó el acta de requerimiento. No sé si estoy mal. Ok. Compañeros, ¿alguno de los que están escuchando la presentación tuviera alguna pregunta, alguna observación, alguna opinión? Una última pregunta, tal vez para el coordinador, con relación a los compañeros que no se presentaron el día de hoy a la presentación, valga la redundancia. Ellos trabajaron, participaron en el trabajo. Sí, licenciado, todos trabajamos. Solamente ahorita en la exposición que se ausentaron, me dijeron de que por motivos personales. El día anterior sí se iban a conectar, pero así como hoy no pudieron. Pero ya no nos avisaron nada. Muy bien. Bueno, entonces, por mí,
está hecha su presentación, lo tengo acá recibido. Siempre les recuerdo a los que no lo hayan hecho de poder enviar su presentación a la plataforma. Está bien. Muchas gracias. Muchas Están gracias. finalizando a las 19:18. Gracias, Felipe. Muchas gracias, licenciado, por su atención y compañeros. Muchas gracias. Entonces, damos ahí un tiempo mínimo para que se pueda ya presentar el siguiente. Muy buena noche, compañeros, licenciado. Por la presentación, no sé si están conectadas mis demás compañeras. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Victoria Isabel Chicaimu, carnet 2010-16002. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Madeline Estefanía Sánchez Acuj, número de carnet 2021-05980. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Telma Esperanza Cifuentes Gutiérrez. El número de carnet 2013-13283. Buenas noches, licenciado. Perdón. Bien, buenas noches. Mi nombre es Lisa Tixta. Número de carnet 2018-01828. Muy bien, están las 5. Sí, mi nombre es Jennifer Joana Tixta Jerónimo. Soy la coordinadora del grupo número 14 y les estaremos hablando de la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. O ausentes. Tienen la palabra. Perdón. Ahí está. Qué nervios. Bueno. Esta se refiere al conjunto de normas y procedimientos legales que regulan cómo se pueden vender, donar, hipotecar o afectar de cualquier otra manera los bienes que pertenecen a las personas que no tienen plena capacidad legal para administrarlos por sí mismas. Hay dos elementos clave, que son la disposición de bienes y el gravamen de bienes. La disposición de bienes implica que cualquier acto por el cual se transmite la propiedad de un bien, como una venta, la donación o permuta. El gravamen de bienes se refiere a la constitución de un derecho real sobre un bien ajeno para garantizar el cumplimiento de una obligación, como una hipoteca o una prenda. ¿Quiénes son los sujetos protegidos? Tenemos menores de edad, incapaces y ausentes. Los menores de edad son las personas que no han cumplido los 18 años. Debido a la inmadurez, la ley protege sus bienes y sus padres que bajo la patria de potestad, que son los tutores encargados de administrar los bienes. Cualquier acto importante que afecte esos bienes requiere una autorización legal para asegurar que sea en beneficio al menor. Los incapaces son las personas que debido a alguna condición mental o física no pueden gobernarse por sí mismas o administrar sus bienes. Su incapacidad debe ser declarada judicialmente como interdicción y se les designa un tutor o protutor que velará por sus intereses y los bienes. Esto siempre tiene que ser con supervisión autorizada judicial. Y los ausentes se refiere a aquellas personas cuyo paradero se desconoce y aún no han dejado un apoderado para la administración de sus bienes. La ley establece procedimientos para declarar su ausencia y nombrar un representante que administre sus bienes, protegiéndolos hasta que la persona reaparezca
o se declare ya sea su fallecimiento. Entonces, ¿por qué es necesario este control? La razón principal es la protección de los intereses de las personas vulnerables. La ley asume que los menores incapaces y ausentes no tienen la capacidad o la posibilidad de tomar decisiones informadas o beneficiosas sobre sus propios bienes. Por lo tanto, se establece un sistema de control y autorización judicial o notarial en ciertos casos para asegurar cualquier disposición o gravamen sobre sus bienes. Tenemos que pueden ser necesario, útil o beneficiario. Necesario, que haya una razón justificada para realizar el acto. Útil y beneficioso, que el acto redunde en un beneficio para el menor incapaz o ausente y no en un perjuicio. La regulación legal, la base legal, la tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, de sus artículos 420 al 423. El fundamento está en el artículo 420, que nos indica que disposición y gravámenes de bienes. Para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que pretende verificar en favor de su representado. Hay utilidad y necesidad en los contratos sobre los bienes de los menores incapaces y ausentes. 1. Cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o incapaz. 2. Cuando para conservar los bienes y sus productos no puede encontrar otro medio que el de gravarlos. Y 3. Cuando se proporciona la rendición de un gravamen mayor por otro menor. Aquí ustedes me van a disculpar en la diapositiva que nos equivocamos y pusimos doble. Esto está regulado en el capítulo 2, que es de disposición y gravámenes de bienes de menores incapaces y ausentes, artículo 11, ¿verdad? Que nos habla de la solicitud, las pruebas y la remisión del expediente. ¿Cómo se lleva a cabo? Generalmente, estos actos requieren un proceso de jurisdicción voluntaria, que puede ser judicial o de utilidad y necesidad, dependiendo de las circunstancias. De la autorización judicial, que es un paso previo para la actuación del notario. Y de utilidad y necesidad, acá entra lo que es la falta de lo principal para la existencia del menor incapaz y ausente. El inicio del trámite. Acá podemos encontrar como inicio del trámite la acta de requerimiento, que este es el trámite que inicia cuando el representante legal, tutor o interesado comparece ante un notario, solicitando autorización para vender, hipotecar o gravar un bien perteneciente al menor, incapaz o ausente. En el acta se exponen las razones de necesidad o utilidad del acto. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí en la presentación nos aparece
las partes involucradas, ¿verdad? Que es el requiriente, el menor, el notario, la compradora. Siempre cuando se hace el acta de requerimiento, tienen que ya tener anticipado el comprador de la propiedad, el objeto. La mayoría de veces se da por el motivo, ¿verdad? De que el menor lo necesita, porque aquí el menor es perjudicado y por eso es necesario poder vender el bien. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Buenas noches. A mí me tocó hablar acerca de la notificación al representante o al tutor o a quien ejerce la representación legal o la patria potestad. En caso de disposición de gravamen de bienes de menores, es un requisito legal fundamental para garantizar el interés superior del niño y la protección de su patrimonio. Este procedimiento asegura que la venta o hipoteca sea necesaria, útil y justificada, evitando abusos a la pérdida de sus bienes sin supervisión. Hay puntos claves sobre la necesidad de esta notificación, según la legislación, especialmente relevante en el contexto de Guatemala. Protección del patrimonio. Los menores no pueden administrar sus propios bienes, por lo que el tutor debe estar involucrado para asegurar que la acción no los perjudique. Autorización judicial o notarial. La disposición, venta o gravamen hipoteca sirve para demostrar una necesidad urgente o una utilidad evidente para el menor, lo que implica un proceso legal. Jurisdicción voluntaria donde el tutor es la parte clave. Hay una representación legal. El tutor actúa en nombre del menor en estas diligencias. La notificación es una salvaguarda para el tutor y en su caso la PGN. Supervisan que el patrimonio se maneje con transparencia. En esta notificación estamos viendo que la persona a la que está siendo afectada o la que quiere vender el bien mueble es una persona que está con discapacidad, es una viuda y tiene necesidad de vender el bien para poder proteger a su hijo. Ella no puede llegar hasta el lugar donde tiene el bien y no puede de esa manera sostener la manutención de su hijo. A esto también se da que tiene también están las, ¿cómo se llama? De los testigos, el acta de testigos. Los testigos son las personas que conocen a esta señora y los cuales dan fe y no caen en perjurio al decir que la conocen y de todas las necesidades que esta persona está pasando. Por eso se da la venta de este bien inmueble. Solamente, licenciado. La número 5, Victoria, por favor. Gracias. Continuando con el proceso, existen 2 etapas que garantizan que el patrimonio del protegido no sufra ningún menoscabo. En este caso sería la práctica de otras pruebas y la evaluación del bien. Como práctica de otras pruebas se encuentra regulado en el artículo 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. En esta fase, el notario tiene como obligación poder incorporar al expediente todos los documentos que demuestren que este acto que se va a llevar a cabo es necesario o va a ser útil para el menor. No nos limitamos solamente a los testigos, sino que aquí también podemos incluir certificaciones registrales para poder verificar que el bien realmente pertenece, en este caso, al menor. También estudios socioeconómicos o médicos para que se valide si la venta es para pagar algún tratamiento o alguna necesidad básica que el menor tenga. La ley guatemalteca busca que el expediente sea una prueba irrefutable de que no hay ninguna otra opción
más que la disposición del bien para el beneficio del menor o en este caso el incapaz. Y la siguiente, por favor. Gracias. Como evaluación del bien, lo tenemos regulado en el artículo 422 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y esta es una de las garantías que la ley exige que un evaluador autorizado por el TICABI o por alguna institución bancaria determine el valor real del mercado. Y este avalúo cumple con varias funciones y una de ellas es poder establecer que el precio mínimo de la venta, el notario no puede autorizar la venta por un centavo menor a lo que diga el avalúo y evita que el perjuicio económico o una lesión patrimonial. También es un requisito previo indispensable para que la PGN pueda dar una opinión favorable si esto procede o se detiene, ¿verdad? Y para poder concluir, estos dos pasos transforman un simple trámite notarial en un mecanismo de protección, asegurando que cada documento y cada cifra respalden el interés del niño o del incapaz del menor. Muchas gracias. Pues dando seguimiento a nuestra exposición, vamos con el punto de la audiencia de la PGN. Es importante recordar, compañeros, que este trámite surge por lo que podemos encontrar en el artículo 1795 del Código Civil, donde establece que los representantes de menores incapaces o ausentes y los depositarios administradores inventores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo, ¿verdad? A raíz de esto que define el Código Civil es que surge este trámite. Como ya lo decía mi compañera Jennifer, está regulado en el Código Procesal Civil en el artículo 420, y también en la ley reguladora de la tramitación notarial en el artículo 11. Dando seguimiento a lo que mis compañeras ya han venido exponiendo, pues el rol de la PGN creo que es de común, ¿verdad? En todos los trámites también que hemos visto, que lo que pretende es la tutela del menor, ¿verdad? Entonces, en este caso, la Procuraduría General de la Nación analiza el expediente. ¿Qué expediente? Lo que ya mencionaba mi compañera en el punto anterior. En este caso, desde el tema de los documentos que se presenten, ¿verdad? Desde los médicos que acrediten esa necesidad de poder vender para cubrir el gasto, como también la situación económica, ¿verdad? Que en todo caso tendría que estar a cargo de una trabajadora social que pueda intervenir en el proceso. Como acá lo dice también en las diapositivas. El otro punto que continúa, pues ese es el auto final. En este caso, después de haber analizado la PGN los documentos expuestos, pues corresponde el análisis de los documentos para poder tomar ya una determinación, ¿verdad? Y en este caso, si hablamos ya del auto, podemos encontrar cuáles son esos requisitos que se necesitan o que debe de contener dicho documento. Esto está regulado en el artículo 423 del Código Procesal Civil, donde ya se dicta. En este caso, se toma en cuenta lo que ha dispuesto también o lo que ha recomendado la PGN para poder, en este caso y sobre todo, pues proteger al menor de edad, al incapaz, en este caso. Estás en silencio, Lisa. Buenas noches. Ya nos vamos a la última parte, que vendría siendo el otorgamiento de la escritura y la inscripción. Después de que el notario dicta la resolución,
Autorizando la disposición ya sea de gravamen del bien, se procede al otorgamiento de la escritura pública correspondiente, ya sea compraventa, hipoteca, donación u otro acto, para darle una validez. La escritura tiene que cumplir con todas las formalidades legales establecidas en el Código Notariado y el testimonio de la escritura se presenta al registro respectivo para su inscripción, un momento en el cual el acto produce efectos frente a terceros y adquiere ya una validez jurídica. Usualmente la mayoría son bienes inmuebles, por lo cual se inscriben en el registro de la propiedad. Luego ya sería el último paso, que es la remisión al archivo. Como indica el artículo 7 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, una vez concluido cualquier expediente, el notario debe enviarlo al Archivo General de Protocolos, ya que la institución dispondrá de la forma en que se archive. El expediente debe contener todas las actuaciones realizadas durante el proceso, desde el acta inicial, las resoluciones, notificaciones, pruebas, avalúo, opinión de la Procuraduría General de la Nación y copia de la escritura pública. Esto es con el objeto de garantizar el control, la conservación y fiscalización de los archivos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Solo quisiera hacerles un par de preguntas si no hay alguien de los compañeros que desean intervenir. Intervengo en el sentido siguiente. Dentro del trámite de autorización para disponer de esos bienes, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Menores, incapaces y ausentes. Bueno, por supuesto que sabemos qué diferencia hay entre uno y otro, pero propiamente en el trámite, por ejemplo, que fuera un menor, pues por supuesto es fácil de acreditarlo con una certificación de partida de nacimiento, pero un incapaz y un ausente, ¿cómo se acredita? Incapacidad podría ser por medio de una evaluación médica o ya sea psicólogo o psiquiatra para poder dar fe de la incapacidad de la persona, ya sea mental o podría ser una discapacidad física, por lo cual podría ser un médico general. ¿Y la discapacidad física es Licenciado, motivo de este trámite? ¿Qué manda, Madeline? Perdón. No, discapacidad física no sería muy... Bueno, al menos que fuera alguien ciego o que necesitara ya sea algún tipo de apoyo. y el ausente lo podemos acreditar con una certificación de declaratoria de ausencia dictada por un juez. Si nos vemos entonces en la necesidad de hacer un trámite de disposición de un bien de un ausente, entonces previamente tendría que tramitarse la ausencia. Le pregunto. Aquí, licenciado, tiene que, pues, de primero estar la declaración de la ausencia de la persona. Habiendo un representante, bueno, alguien que, un familiar conocido que, pues, sea el representante, diciendo de que, pues, la persona está ausente, ¿verdad? Como bien lo dice la palabra. Y para poder hacer cualquier trámite, tiene que estar la orden judicial, ¿verdad? O No sea sé que si... la declaratoria de ausencia solamente es cuando está declarada judicialmente. Ay, licenciado, Conteste. pues para mí sí.
Ok, para usted y para la ley y para todos, o sea, nunca responda sí para usted porque estamos estamos en un tema de derecho y entonces o se equivocó o acertó, pero no solo es para usted, ¿verdad? Entonces, Perdón, tiene que decir licenciado. sí o no, ¿verdad? Ok. Y solo una aclaración, por lo que decía Lisa, ¿una persona ciega es incapaz? ¿Se le considera incapaz? Yo pienso que solo para firmar, licenciado, pero para todo lo demás no creo que tenga incapacidad. Es correcto, digamos, para ejercer el notariado no se puede, entonces ahí tiene una limitación, pero no puede ser considerada una persona incapaz. Ok, bueno, les agradezco mucho por factor tiempo, porque ustedes saben que hoy es último día, mañana tengo que pasar notas y ya la otra semana ya están en exámenes finales, entonces vamos contra el tiempo. Les agradezco mucho su participación. A las 5 personas que acaban de exponer y entonces continuamos con el siguiente grupo, el número 15. Por favor, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Somos el grupo número 5 y hablaremos del reconocimiento de preñez y parto. Soy Jorge Humberto Polanco González y el día de hoy me acompaña el grupo. ¿Dan sus nombres, por favor? Buenas noches, mi nombre es Carla Melissa Cuellar Lima. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Cristian Noemí Ortiz Escobar. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es José Alberto Olivasoc. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Marco Tulio Olivares Rodríguez. Muy bien, pueden empezar. Muchas gracias. Muy bien. En este análisis del procedimiento judicial y notarial en el derecho guatemalteco, reconocimiento de preñez, pues vamos a abordar antecedentes históricos, el marco normativo y la procedencia, el trámite judicial, el trámite notarial, la comparación de los procedimientos judicial versus notarial. Y esta investigación pues tenía un objetivo de establecer la afiliación de los... Tiene el objetivo de establecer la afiliación de hijos concebidos durante el matrimonio, pero nacidos después de la disolución, separación o muerte del marido, protegiendo el interés superior del menor. Entre los antecedentes históricos podemos mencionar de que en el derecho romano surge el principio pater est quem nuntiae demonstrant. El marido era considerado padre del hijo concebido durante el matrimonio. Y esto empezaba a buscar proteger la herencia, el patrimonio y la continuidad familiar. En el derecho español, la institución fue desarrollada en el derecho civil español y se incorporaron mecanismos legales para proteger la filiación legítima. Y esto influyó directamente en todos los sistemas jurídicos latinoamericanos. Ya en el derecho guatemalteco se incorpora en el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil, creando procedimientos judiciales y notariales para el reconocimiento de preñez o parto. Y esta competencia fue asignada a los tribunales de familia mediante el Decreto Ley 106. Acerca del marco normativo fundamental, acá tenemos la base legal fundamental para el proceso judicial, siendo los principales el Código Civil, Decreto 106, y el Código Procesal Civil, que es el Decreto Ley 107. Dentro de estos encontramos normativa importante, ¿verdad? Como el artículo 199, que establece la presunción de paternidad que tiene el marido
al momento de concebir un hijo dentro del matrimonio, y también la presunción que existe cuando el matrimonio se disuelve, ¿verdad? A raíz de una separación o un divorcio. Esa presunción es de 300 días después de esa disolución. Se presume como hijo el nacido en este periodo de tiempo. También establece la obligación que tiene la mujer embarazada de hacer la denuncia correspondiente sobre su estado al juez, ¿verdad? O al marido dentro de los 90 días contados desde la separación, divorcio o muerte del marido. En el Código Procesal Civil y Mercantil hay 3 fundamentos importantes: el artículo 435, 436 y 437, que establece que la mujer tiene el derecho de solicitar el reconocimiento de preñez ante un juez de primera instancia, que, como ya mencionó Jorge anteriormente, el decreto ley 206 crea una jurisdicción privativa en asuntos de familia, ¿verdad? Y crea diversidad de juzgados con competencias específicas para enfocarse en la protección superior de la familia. También se nombran a los facultativos, ¿verdad?, que dan aviso al juez cuando es un procedimiento judicial, y norma la audiencia a las que tienen derecho las personas que manifiesten interés en tener una oposición, ¿verdad?, en la vía ordinaria. Siguiente, por favor. Para la procedencia de este trámite en jurisdicción voluntaria o judicial, son requisitos indispensables que haya una ausencia, una separación o una muerte del marido. En el caso de la ausencia, pues es otro trámite de asuntos de jurisdicción voluntaria notarial que ya nos han explicado esta noche anteriormente otro grupo y la semana pasada, ¿verdad? Cuando el marido se encuentra ausente por cualquier causa, debe de denunciarse dentro de los 90 días. Cuando hay separación, de esto se presume de que esta separación viene a raíz de un matrimonio válido, ¿verdad? Y no de una convivencia marital, ¿verdad? Entonces, si hay separación o disolución por medio del divorcio, también debe hacerse la denuncia a los 90 días. Y cuando el marido fallece, también la mujer debe de denunciar el hecho a los 90 días. El propósito de esta denuncia es que el juez tome disposiciones para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación del menor. En el artículo 199 del Código Civil, la presunción legal de paternidad, pues tenemos el principio fundamental de que el marido es padre del hijo concebido dentro del matrimonio. Y en esta presunción, iuris sed de iure, es uno de los pilares del derecho familiar guatemalteco. Tenemos el periodo legal de 300 días después de la disolución del matrimonio y va a causar efectos jurídicos. Primero, una afiliación establecida, donde el hijo nacido dentro del periodo legal tiene al marido como padre legal, salvo prueba en contrario. Tenemos derechos sucesorios y el hijo tiene derecho a heredar del presunto padre como hijo legítimo. Tenemos derecho a alimentos, el cual el hijo tiene derecho a ser provisto de alimentos desde el nacimiento, y cuasi posesión de estado. El hijo es amparado en el estado de hijo mientras se resuelve definitivamente. En la carga probatoria, la presunción opera iuris sed de iure, lo que significa que no admite prueba en contrario por parte del marido o sus herederos, y solo puede desvirtuarse mediante el procedimiento de impugnación de paternidad por parte de terceros con legítimos intereses. En el artículo 206 del Código Civil, igual, tenemos la obligación de la denuncia, y en este plazo, pues hay 90 días desde la separación, divorcio o muerte del marido para que la señora pueda denunciar.
¿verdad? Esto lo va a hacer al juez competente y al marido en casos de separación. ¿Qué debe contener la denuncia? Pues el estado de embarazo, declaración de la mujer sobre su estado de preñez, circunstancias del supuesto, ausencia, separación o muerte del marido con una prueba documental, la fecha relevante, ya sea la fecha de separación, divorcio o muerte del marido, y solicitud de las medidas, petición de nombramiento de facultativos y otras medidas necesarias. El incumplimiento de este plazo de 90 días puede afectar la procedencia del reconocimiento, y aunque la ley no establece sanciones específicas, el juez notario valorará la razón del retraso y su incidencia en la efectividad del procedimiento. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar respecto a los artículos 435, 436 y 437 del Código Procesal Civil. Procesal Civil y Mercantil, perdón. Estos artículos regulan la posibilidad de declarar judicialmente un embarazo o un parto cuando el marido o presunto padre está ausente, separado o ha muerto. Su objeto, pues, es proteger los derechos civiles del hijo o de la madre, ¿verdad? El artículo 435, pues, nos habla de quiénes pueden solicitar el reconocimiento, ¿verdad? Pues en este caso sería la mujer. Si el marido, pues, está ausente o separado, ¿verdad? O bien, pues, muerto. También pueden solicitarlo los herederos del marido, pues los instituidos legalmente, ¿verdad? Si en este caso, pues él ha fallecido. Pues el procedimiento de esto pues es que se solicita ante el juez de primera instancia, acreditándolo como ausente, separación o pues en este caso muerte, ¿verdad? Si pudieran haber sido nombrados, pues en este caso los médicos pueden hacer el reconocimiento. El artículo 436, pues son las medidas de oficio. El juez puede ordenar por sí mismo a la petición de parte interesada todas las medidas necesarias para comprobar que el parto haya ocurrido en tiempo legal. La afiliación, quien pues es la madre o el posible padre. Cuando nazca el niño, pues los médicos deben avisar al juez inmediatamente indicando la hora del parto, quiénes lo asistieron, circunstancias del nacido y si murió en este caso, cuánto tiempo vivió, ¿verdad? El artículo 437, pues ya es la declaración judicial, pues se da audiencia por 2 días a los interesados. Si no hay oposición, el juez declara lo procedente para efectos civiles. Y si hay oposición, el caso se tramita ya en una vía ordinaria, ¿verdad? Pues esto ya es un procedimiento más largo, ya que pues ya proceden a haber pruebas, ¿verdad? La medida especial, aunque haya oposición, si hay pruebas, favorecen a la madre o al hijo. El juez ordena amparar al nacido en la cuasiposición de hijo, proveer alimentos de los bienes del presunto padre. Y pues con esto se cierran los artículos, ¿verdad? Buscan evitar la desprotección del hijo o de la madre ante la ausente o muerte del padre, permitiendo una investigación judicial ágil y medidas cautelares como alimentos, incluso si hay contradicción. Gracias. Bueno, en los artículos 436 y 437 del Código Procesal Civil y Mercantil, en la fase del parto y resolución. Al ocurrir el parto, pues los facultativos nombrados tienen una obligación de dar aviso inmediato
al mes, al juez, pero con una comunicación urgente informando el alumbramiento. Perdón. El trámite notarial para el procedimiento completo, pues, consta de 9 etapas, siendo la primera el acta notarial de requerimiento. En esta, pues, la mujer embarazada solicita ante el notario el reconocimiento de su preñez, probando la ausencia con la documentación debida, que podrían ser actas, puede ser un acta de declaración de ausencia, una certificación de movimientos migratorios o una constancia o certificaciones de residencia en el extranjero, como ejemplo. En la segunda etapa tenemos que está la primera resolución del notario, donde éste dicta la resolución dando trámite a las diligencias, resolviendo publicar edictos, recibir pruebas y nombrar facultativos. La tercera etapa es la publicación de edictos. En esta se hace la publicación por 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro periódico de mayor circulación. La etapa cuarta, pues, sería la recepción de pruebas. El notario recibe las pruebas ofrecidas por las partes o las que de oficio solicite para esclarecer los hechos. Cabe aclarar que en medio de estas 2 etapas puede llegar a surgir la oposición, que al momento que se hace la publicación para para respetar intereses de terceros, si surge una oposición y esto ya generaría una controversia, y en ese caso, pues, el notario deberá suspender y remitir las actuaciones a un juez competente. En la quinta etapa tenemos el discernimiento del cargo. Es cuando el notario comunica a los facultativos nombrados su designación y les instruye sobre sus obligaciones y sus funciones. En la sexta etapa tenemos el informe facultativo, que es la recepción de informes médicos que acreditan el estado de preñez, el parto y las circunstancias del nacimiento. Luego tenemos la resolución final, que es cuando el notario declara el hecho del nacimiento, ampara al nacido en la posesión del estado hijo y resuelve sobre los alimentos. Luego tenemos la certificación registral, donde el notario expide la certificación para los efectos registrales, permitiendo la inscripción del nacimiento y estableciendo la afiliación. Y por último, la remisión al archivo, es cuando el notario remite el expediente completo al Archivo General de Protocolo para su conservación y custodia. Siguiente, por favor. Luego tenemos los aspectos relevantes del trámite notarial. En esto, pues, se establece que los facultativos deben de nombrarse, por lo tanto, se suele sugerir que sean mínimo 2 facultativos. Se recomienda nombrar al menos 2 médicos para garantizar la objetividad y la corroboración de los informes. También tenemos la intervención de la PGN, la cual no es obligatoria, pero la intervención de la Procuraduría General de la Nación en el trámite notarial puede recabar su opinión en este caso el notario puede recabar la opinión de la Procuraduría en caso de duda o cuando lo estime necesario para mejorar la resolución del caso. Los edictos, como mencionaba anteriormente, son bastante importantes en este caso porque la finalidad de estos es dar publicidad al procedimiento para cualquier persona con legítimo interés pueda oponerse o aportar información relevante. Una recomendación práctica es que el notario debe conservar copias de las publicaciones de los edictos como prueba fehaciente del cumplimiento de este requisito legal. Sobre la comparación del trámite judicial y notarial, aquí existe un criterio de elección, que es el trámite judicial ofrece mayor protección mediante medidas provisionales y control jurisdiccional, mientras que en el notarial suele ser más ágil y económico. La elección depende de las circunstancias específicas del caso y la necesidad de protección de interés superiores del menor. Por ejemplo, dice en los aspectos, el órgano competente en el trámite judicial es el Tribunal de Familia, que está, dice, Decreto Ley 226. Y en el trámite notarial, el notario de fe pública. La publicación de edictos, en el trámite judicial no hay edictos, mientras que en el trámite notarial
sí es obligatorio los tres veces en un mes los edictos. Las medidas provisionales, el juez puede dictar medidas de oficio en el trámite judicial, mientras que en el trámite notarial el notario tiene facultades limitadas. La duración estimada en el trámite judicial variable según la carga procesal, y en el trámite notarial generalmente es más ágil. En los costos, los honorarios en el trámite judicial llevan los pagos de honorarios judiciales y legales, mientras que en el trámite notarial son los honorarios notariales generalmente menores, ¿verdad? Al trámite judicial. La intervención de la PGN en el trámite judicial puede intervenir de oficio, mientras que en el trámite notarial no es obligatoria. Siguiente, por favor. Y ya para terminar en las conclusiones y consideraciones prácticas, el cumplimiento estricto de los plazos. El plazo de 90 días para la denuncia es fundamental, ya que el incumplimiento puede comprometer la procedencia del reconocimiento y afectar los derechos del menor. Como segundo punto, la elección adecuada de la vía procesal. La selección entre trámite judicial o notarial debe considerar la necesidad de protección del menor, la complejidad de caso y los recursos disponibles. El papel fundamental de los facultativos. Los médicos facultativos son piezas muy clave del procedimiento. Su nombramiento oportuno y sus informes técnicos determinan el éxito del reconocimiento. Como punto 4, la protección del interés superior del menor. El procedimiento garantiza el amparo en cuasiposición de hijo y la provisión de alimentos desde el nacimiento, priorizando siempre el bienestar del menor. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo, licenciado, en una de las cosas que menciona esto, fíjese que a mí me llama la atención que la fase de alumbramiento en un parto no es, o sea, no es lo que se conoce habitualmente, ¿no? Entonces considero de que se debe hablar correctamente y debe decir parto o nacimiento. El alumbramiento es una tercera fase donde con maniobras se saca la placenta. Entonces, siempre que lo leí me daba a mí un dolor de cabeza, pero sí, lo correcto es parto o nacimiento. Muchas gracias, doctor. Yo no lo sabía, pero qué interesante. Es bueno, es otra cosa que pues yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Todos los días se aprende algo nuevo y siempre somos eternos aprendices. Muchas gracias a todos. Solo tengo un par de observaciones. Licenciado. A veces, perdón. Licenciado, disculpe, tal vez antes de que usted haga sus observaciones, pues nosotros como grupo tenemos también un comentario acerca de la presentación del día lunes de la semana anterior, que nuestros compañeros también platicaron acerca de este tema. Usted les mencionaba que en la resolución final ellos no colocaron el timbre fiscal de 50 centavos y solamente el notarial de 10. Nosotros también lo realizamos de esta manera y lo hicimos basándonos en el en el decreto 8296, que es la ley de timbres forense y notarial. Sí establece el artículo 3 un timbre notarial, ¿verdad?, de 10 quetzales para resoluciones que terminan los asuntos, que en este caso sería la resolución final. Sin embargo, el decreto 3792, que es la ley de timbres fiscales y papel sellado para protocolos, no grava impuesto para resoluciones finales, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros no colocamos tampoco el timbre de 50 centavos en esta resolución, y asimismo también en la bibliografía que estamos utilizando de referencia en el libro del doctor Neri Roberto Muñoz, en el ejercicio práctico, él tampoco coloca este timbre. Solo en su resolución final tiene el timbre notarial de 10 quetzales y no un fiscal de 50. Muchas gracias, Carla. Ok. Bueno, de las observaciones que tengo, cuando mencionamos los decretos,
y mencionamos el nombre de la ley, en varias ocasiones puede ser por la premura, pero decimos Código Procesal Civil, pero el nombre completo es Código Procesal Civil y Mercantil. También pude observar en la presentación cuando se hace mención a algunas definiciones en latín, cuando se escribe en una presentación o en un escrito, normalmente para diferenciarlo, cuando es idioma extranjero, se pone con inclinado o con itálica. Como para diferenciarlo, normalmente como nosotros tenemos la práctica con la revisión de tesis, ahí se nos ha capacitado y digamos, ustedes pueden observarlo en sentencias de la Corte de Constitucionalidad, donde también seguramente reciben capacitaciones, cuando se va a hacer una presentación con un idioma extranjero, se pone en inclinado, y cuando se va a copiar un texto, se va a colocar entre comillas, un texto textual, valga la redundancia. Bueno, la primera observación, aunque tenemos solo 20 minutos ya para el otro grupo, muy puntual. Se menciona que se sugiere que sean 2 médicos. ¿Habrá alguna base legal para ello? Y otra, ¿por qué se dice que el notario tiene facultades limitadas para otorgar medidas provisionales? ¿Y qué pasaría si la denuncia de la madre en gestación o la madre embarazada hace su denuncia después de los 90 días? Y ahí lo dejaría. Respecto a la primera pregunta, no, la ley no establece un mínimo, ¿verdad? Y no establece cuántos facultativos deben de existir, ¿verdad? Entonces, creo que esto es más como por una práctica que se ha tomado, que son 2 los que se utilizan para que haya un criterio objetivo, como mencionábamos en la presentación. Aportando un poco al comentario de la compañera Lick, sí, como ella decía, pues no existe un fundamento legal en específico, se recomiendan 2 porque pueden corroborar la opinión médica tanto de sus contrapartes, ¿verdad? Y de igual forma, no específicamente, según estuve leyendo yo, pueden ser médicos también en algunos lugares. También se puede autorizar una comadrona, pues debidamente autorizada para poder realizar esta diligencia, ya que en algunos lugares son comadronas las que todavía llevan partos. Hoy en día ya es muy poco, pero aún existen en algunas comunidades del interior del país solo comadronas atendiendo alumbramientos y partos. Solo hago una observación en relación a esto. Sí, efectivamente no hay un fundamento legal. En materia de derecho, cuando hay dictámenes de expertos, se acostumbra siempre a utilizar 3. O porque usted bien lo dice, o sea, 2 es idóneo una vez sean contestes. Pero ¿qué pasaría si fueran contradictorios? Entonces, por eso es que normalmente en la práctica procesal se utiliza el tercero in discordia, cuando, por ejemplo, van a hacer expertajes. Pero es una discusión que a la larga ni ustedes ni yo estamos equivocados, o sea, en la práctica normalmente se proponen 2 porque normalmente van a ir contestes, ¿verdad? Pero pues también el tercero podría ser un número idóneo. Y también pues, el tercero creo que sería el médico de cabecera de la mujer. Entonces a él es el que tienen que confirmar o contradecir, ¿verdad? Y ahí sí se cumplen los 3 de no. Ok. Bueno, solo quedaba una. Bueno, solo contéstenme la de los 90 días, ¿qué pasa? En el caso de los 90 días, pues la ley establece cuando es un trámite judicial que debe de evaluar el juez por qué fue el retraso, ¿verdad? O sea, por qué no se dio ese aviso a los 90 días. De igual manera, el notario, ¿verdad? Cuando es jurisdicción, asuntos de jurisdicción voluntaria notarial, debe de revisar el notario por qué realmente la mujer no hizo esta denuncia en los 90 días y evaluar la situación, ¿verdad? El caso en concreto. Muchas gracias. Yo Tenemos creo ahorita que las...
Hay unas Sí, doctor. situaciones especiales, mira, no sé si usted conoce el síndrome de ovario poliquístico, el cual hace un retraso de hasta de 6 meses de ausencia en ciclos ováricos. Entonces esto podría ser una de las causales por las cuales no avisan dentro de los 90 días, considerando de que este es un ciclo normal, pero sí está embarazada. Entonces se Sí, a mí, puede... cuando yo escuchaba la aclaración, me estaba pensando en que seguramente hay muchos casos en que la madre no sabe que está embarazada y pasan, cuando no presenta síntomas físicos, o inclusive podría presentarlos, pero si es una primeriza y una persona de repente hasta menor de edad, que está embarazada, pues ignora que esos síntomas podrían ser de un embarazo. Entonces, en la práctica sí podría darse la justificación del retraso por el cual se dio la denuncia después de los 90 días. Sí, incluso en Guatemala el primer examen de embarazo está escrito en todos los archivos de medicina de que es después de los 90 días que se enteran las mujeres que están embarazadas. Por último, Magalí Dinet Valdés Santillana, ¿qué pasó con ella? Trabajó con nosotros, doctor, licenciado, pero sí recibí una llamada de que estaba en una reunión todavía y que se le imposibilitaba salir del trabajo. Vale, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, pasamos con el último grupo y les agradezco mucho a ustedes por su participación, su presentación, las aclaraciones y los comentarios que virtieron. Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 16 y ahorita en un momento empezamos. Les quería hacer la aclaración antes de que inicien para no interrumpirlos de que si nos pasamos de las 1:30, yo los sigo escuchando. O sea, no se vayan digamos, a que se les vaya a complicar porque solo les quedan 15 minutos del tiempo normal. Si ustedes consideran que se van a ampliar otro poquito, yo voy a estar siempre atento y pendiente de escucharlos y a darles el mismo trato de sus compañeros, pues de escucharlos y si hubiera alguna aclaración, alguna observación, pues poder hacerla. Tienen la palabra. Ok, muchas gracias. Nosotros vamos a presentar el cambio de nombre. Mi nombre es Brian Leonardo Coicate. Buenas noches, mi nombre es Alexia Gabriela Navichocla, con número de carnet 2021-006-74. Buenas noches, mi nombre es Melissa Velázquez. ¿Qué tal, Link? Buenas noches, mi nombre es Jonathan Manuel Velázquez Alarcón, carnet 2015-02627. Buenas noches, mi nombre es Zoila Elizabeth Ortiz. A la hora. Buenas noches nuevamente. Como ya lo dijo mi compañero, nosotros vamos a presentar el proceso de cambio de nombre. Bueno, el proceso de cambio de nombre procede cuando una persona desea modificar su nombre propio o apellidos por motivos personales, sociales o de identificación, y este puede realizarse por dos vías. La primera sería la judicial ante juez competente y la segunda sería la vía notarial mediante jurisdicción voluntaria extrajudicial, que es la que nosotros vamos a explicar. Como ustedes pueden ver en su pantalla, el primer paso para iniciar el proceso de cambio de nombre es el acta de requerimiento. Y ustedes se preguntarán qué es el acta de requerimiento o para qué sirve, qué es lo que conlleva. Bueno, en sí, en rasgos muy generales, el acta notarial de requerimiento es el primer paso para dar un inicio formal al trámite de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre. En ella, el requirente comparece ante el notario, se identificará y solicita el cambio de nombre, manifestando de forma expresa el nombre que desea adoptar y las razones por las cuales pues lo hará. En este caso, el notario debe juramentarlo para garantizar la veracidad de sus declaraciones y advertirle sobre las consecuencias legales del delito de perjurio. Además de esto, se incorporará la certificación de la partida de nacimiento como una prueba fundamental para acreditar su identidad registral.
Este documento establece la base legal del procedimiento conforme al Código Civil y al Decreto 5477, constituyendo así el acto esencial que inicia, fundamenta y legitima todo el proceso notarial del cambio de nombre. Asimismo, en el acta notarial de requerimiento se deberán de presentar, o adjuntar a esta 2 timbres. Uno que es un timbre notarial de 10 quetzales, el cual pues tiene su fundamento legal en el artículo 3, literal C de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, y un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. ¿Qué significa esto? Que a la hora que nosotros redactemos nuestra acta de requerimiento, si lo hacemos en 2 hojas o más, en cada una se deberá de colocar un timbre de 50 centavos. Esto tiene su fundamento en su artículo 5, numeral 4 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. Gracias. Como siguiente fase tenemos la primera resolución. En la primera resolución hacemos constar el inicio del proceso, declarando que se aceptan los documentos presentados, como lo es la certificación de nacimiento. En esta también se ordena la publicación de los edictos. La primera resolución debe de cumplir las formalidades establecidas en el artículo 2 del decreto 5477, que sería la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. La primera resolución, al ser de trámite, se incluyen 2 timbres notariales de 1 quetzal, como un total de 2 quetzales, esto fundamentado en el artículo 3, literal D, de la Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial. Como siguiente fase tenemos la notificación. La notificación es el acto mediante el cual el notario comunica oficialmente al solicitante el contenido de la primera resolución. A través de esta, el notario hace constar que le hace saber al solicitante que su petición fue admitida para trámite. Luego de esto viene la publicación de los edictos. El fin primordial de los edictos es poder garantizar el derecho de oposición a terceras personas que puedan verse afectados con el cambio de nombre. Lo que debe llevar los edictos son el nombre del peticionario, el nombre que desea adoptar y una advertencia explícita sobre la posibilidad de formalizar oposición contra el cambio de nombre. Se deben emitir 3 dictos en el diario oficial y otros 3 en el diario de mayor circulación. Todo esto en el plazo de 30 días, además de esperar 10 días a la última publicación del edicto para ver si se formaliza alguna oposición. Todo esto con fundamento legal en el artículo 438 del Código Procesal Civil y Mercantil. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Como siguiente punto está el acta notarial de recepción de información testimonial. Prácticamente es el proceso y documento esencial de la jurisdicción voluntaria en este caso, según el decreto 5477. El objetivo como tal no es solo cambiar un nombre por gusto, ¿verdad? Sino que probar legalmente que el solicitante ya es conocido socialmente con el nombre que desea adoptar. Para este acto como tal, el interesado debe presentar al menos 2 testigos ante el notario bajo juramento. Estos testigos claramente declaran que conocen al solicitante y dan fe de que éste utiliza el nuevo nombre de forma pública y constante. El notario pues dirige un interrogatorio para confirmar de que el cambio no tiene fines ilícitos ni busca evadir responsabilidades legales, ¿verdad? Dentro de los requisitos y formalidades, debe existir como número 1, pues la rogación, solicitar la respectiva diligencia, la identificación, en este caso sería de los testigos y solicitantes, ¿verdad? Como el DPI. El juramento es la base legal que da validez a la declaración y en el documento, pues el cierre y las firmas, ¿verdad? Indicando en dicha acta el lugar, la hora y el lugar. Pues en conclusión, este documento es un soporte probatorio del expediente.
Una vez redactada, pues permite al notario continuar con la publicación de edictos y finalmente pues, dictar la resolución que ordena el RENAP por dar la inscripción del nuevo nombre. Sin este documento, pues el proceso carecería de base legal necesaria para demostrar la identidad social del individuo. El acta pues, se fundamenta según el artículo 20 del decreto 5477, en donde de igual forma pues, obliga a recibir información testimonial según los artículos 60 al 62 del Código de Notariado, y los testigos declaran bajo juramento según el artículo 134 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Buenas noches, compañeros, licenciado. Continúo con la resolución final. Según el artículo 18 de la Ley Reguladora de Tramitación Voluntaria de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 5477, indica que la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo puede solicitar ante notario, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. La resolución final es el documento notarial o judicial que aprueba la modificación del nombre o apellido. Una vez efectuada el acta de requerimiento, primera resolución, publicar los 3 edictos en el diario oficial y 3 edictos en otro diario de mayor circulación en un lapso de 30 días, el acta notarial de recepción de información testimonial, si no hubo oposición y transcurre el tiempo establecido por la ley. Recibida la información y transcurridos los 10 días a partir de la última publicación sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre, artículo 6 del Código Civil, y ordenará que se publique por una sola vez el edicto final en el diario oficial y que se comunique al Registro Nacional de las Personas para que efectúe la anotación correspondiente. Artículo 439, Código Procesal Civil y Mercantil. Y artículo 19 de la Ley Reguladora de la Tramitación Voluntaria de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 54-77. Se emite la resolución final emitida por un juez o notario que autoriza y aprueba la modificación total o parcial de su nombre, apellido o ambos, permitiendo actualizar su partida de nacimiento y el documento de identificación DPI. Se facciona resolución final, también conocida como auto final, que no hubo oposiciones, y ordena que se proceda a efectuar la anotación. Este documento sirve como base legal para que el Registro Nacional de las Personas, RENAP, junto con la última publicación del edicto, actualice sus datos. De conformidad con el Código Civil, artículo 7, el cambio de nombre no modifica la condición civil del que lo obtiene, ni constituye prueba alguna de filiación. Si hubiere oposición, el notario enviará el expediente al tribunal competente para que en audiencia en incidente a oponente resuelva si procede o no el cambio de nombre. Artículo 20 de la Ley Reguladora de Tramitación Voluntaria de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 54-77. Estipulada en los artículos del Código de Notariado 1, 60, 61 y 62, puede actuar a requerimiento de parte, haciendo constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Hará constar en actas notariales los hechos y resoluciones, numerará y firmará y sellará todas las hojas. Finalmente, se envía el expediente al Archivo General de Protección de Notariado. Su propósito es garantizar la seguridad jurídica y proteger a la parte interesada, que sus nuevos datos tienen un respaldo de documentos que son inalterables, garantizando a terceros que el cambio se hizo sin evadir obligaciones y que existe un registro permanente que evite fraudes o suplantaciones de identidad, y respaldar que el trámite cumplió con todas las formalidades de ley porque guarda y custodia los expedientes. Además, permite que cualquier ciudadano interesado o autoridad competente pueda verificar la autenticidad en el trámite de cambio de nombre y emita certificación si se solicitara. Gracias. Como ya vimos, después de la resolución final, ya únicamente se da el edicto final y la certificación notarial, esto con el fin de que
se pueda remitir al Registro Nacional de las Personas y así poder hacer que ellos hagan la anotación correspondiente, al igual que se debe remitir el expediente completo al Registro General de la Propiedad. Muchas gracias. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Solo es al Archivo General de Protocolos es donde se dirige Brian, pero fue un lapsus que seguramente... Sí, perdón, lo comenté. Fíjense que yo les agradezco mucho, ya ustedes fueron el último grupo, ya nos pasamos, no, todavía estamos a 1 minuto, pero nos vamos a pasar unos 5 minutos más. Yo les decía el lunes que no hacía observaciones de la forma en los instrumentos notariales, porque al hacerlo con un grupo que, digamos, que era antes, por supuesto que les estaba dando luces a los que venían todavía pendientes, y eso ponía en algún grado de diferencia para los primeros, es decir, bueno, a nosotros nos corrigió, pero de una vez les dio la aclaración a los demás. Por ejemplo, como la observación que se hacía anteriormente con relación al timbre fiscal en los autos finales. Entonces, ya ustedes que son el último grupo, pues ya no afecta. Solamente estaba viendo este trámite es relativamente corto. Cuando uno fracciona una acta notarial que tiene mucha similitud con la escritura pública, porque en el tema de la escritura pública, ustedes saben que el papel sellado viene con líneas de ambos lados de la hoja, en el anverso y en el reverso. Entonces, el acta notarial normalmente se redacta de esa misma forma, en un anverso y un reverso. Si fuese más de una hoja, pues por supuesto que al final en el cierre, como lo establece el Código Notariado, se hará constar que el instrumento público o el acta notarial consta de tantas hojas. Ustedes lo pusieron bien, pero me estaba dando cuenta que, por ejemplo, que cuando imprimen el anverso en el anverso y el reverso en el anverso de otra hoja, me explico. O sea, lo ponen en 2 hojas separadas y al leer al final dice en esta única hoja. Entonces lo que correspondía era anverso y en la parte de atrás el reverso. En el momento de la impresión, quien imprimió probablemente pues tuvo no se dio cuenta de eso, pero digamos ya en la práctica, por ejemplo, si fuera en un proceso sucesorio o todos los donde tienen que pasar a Procuraduría General de la Nación, se los rechazarían, ¿verdad? Por motivo de forma. Entonces, solamente tener cuidado en aspectos como ese, pero por supuesto, pues que esto es una práctica y ustedes lo van a ir mejorando y como insisto, no hay un error de fondo porque sí lo dicen que es en esta única hoja, pero la imprimen en partes separadas, en hojas separadas. Por ejemplo, y entonces, como yo estoy haciendo observaciones, primero cuando yo los escuché, yo califico en esta presentación 3 cosas. El trabajo escrito, la presentación verbal y la exposición que ustedes dieron y hago una calificación individual por cada miembro del grupo. Y finalmente, la presentación que ustedes hicieron para, pues, como la presentación que ustedes me remiten a la plataforma. Entonces, esos son los 3 parámetros de calificación. Como no tenemos mucho tiempo, pero solamente son 16 grupos, yo ahorita adelanté con los del día de hoy para ya el día de mañana mandarles sus notas. La nota va a ser integrada porque yo digamos, en el listado que me manda la facultad no tengo un apartado de cuánto de zona y cuánto de examen. Entonces, para que ustedes sepan cuánto sacaron en el trabajo y cuánto sacaron en el examen, lo voy a hacer de la siguiente forma. En el listado les va a aparecer, pongamos un ejemplo, que una persona sacó 18 puntos del examen del segundo parcial. Entonces aquí la sumatoria de ambos es la nota que le va a aparecer.
Pero si yo les mando la nota total, que van a ser 36 puntos, no vas a ver cuánto fue del examen y cuánto fue del trabajo. Entonces, para que ustedes sepan cuánto fue del trabajo, yo se los voy a mandar en la plataforma. Les voy a decir, entonces el grupo 1 sacó tanto y probablemente pueda existir alguna variación en el punteo de los 5 integrantes del grupo. No necesariamente los 5 van a sacar idéntica cantidad de puntos, porque como les repito, voy a calificar el trabajo, ahí sí van a tener los mismos puntos todos, y la presentación que se va a remitir a la plataforma también van a tener el mismo punteo todos, pero en la calificación individual, ahí sí variará probablemente o en grupos donde no participaron 2 compañeros que por cuestiones de trabajo o por cuestiones personales no pudieron. Entonces, por ejemplo, ellos no pueden tener la misma calificación de los que sí participaron, ¿verdad? Pareciera injusto, pero pues creo que más injusto sería para el que sí de repente tenía otro compromiso e hizo el esfuerzo y se presentó. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Mañana sí van a tener seguros ustedes su nota total. Y el día viernes espero ya tenerles en la plataforma cuánto sacaron en los trabajos de grupo. Fue un semestre muy accidentado, no es culpa de ustedes, no es culpa mía, seguramente no es culpa de las autoridades de la facultad. Eso de trabajar en línea, pues de alguna manera es bueno, porque por ejemplo, así en línea a distancia nosotros tenemos la hora y media. Mientras que si estuviéramos ahorita en la facultad ya no estuviéramos, ¿verdad? O a lo mejor solo estuviera el grupo que tocaba presentar y yo. Tiene ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Y más en cursos que lo que se tiene que mejorar en cada uno de nosotros es el contenido de los instrumentos notariales. Pero pues ahí sí que tratando de optimizar los recursos que tenemos, pues ahí vamos saliendo. Entonces yo espero que al final pues logren el objetivo principal, pues que es de aprender y de ganar el curso. Y pues yo pues ahorita voy a quedarme trabajando en eso de las calificaciones y de repente tenemos la oportunidad, nos comunicamos por medio del grupo de WhatsApp y si tuviéramos una reunión extraordinaria, así cualquier día, por lo menos una media hora, para poder platicar de algunos puntos o algunas aclaraciones, lo podemos hacer con mucho gusto. Entonces, yo les agradezco la atención del día de hoy. Pues hoy es la última, pues comienzan los exámenes y también quiero darles información de nuestro examen final, ¿verdad? Entonces eso ya no nos dio tiempo de verlo hoy, pero nos ponemos de acuerdo en el grupo de WhatsApp y de común acuerdo nos conectamos un día que no tengan examen, una media hora para no hacerlos, pues no distraerlos mucho y poder hacer algunas pequeñas aclaraciones. Si no hubiera algún comentario adicional, pues daría por cerrada la reunión del día de hoy. ¿Estamos? Solamente no se les vaya a olvidar, entonces, remitir los grupos. Muchas gracias por el recordatorio de la fotografía. Sí, ya había tomado una porque se me olvida, pero mejor ahorita porque es más tarde y entonces tenemos horas extras para cobrar. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Pasen buena noche. Gracias, licenciado.